Buenas noches, amados hermanos. Que sea en su gracia, en su amor, su palabra, hablándonos en esta noche. Quisiera, por favor, vamos al versículo central de hoy, que está en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 6-7. Como se suele decir siempre, ¿no? Segunda Corintios está después de Primera Corintios, si no lo encuentra. Le doy ahí una gran ayuda. Si alguien a su alrededor, si usted ya lo encontró y alguien todavía no, por favor, ayúdele a la persona que está cerca de usted. ¿Tenemos? La palabra del Señor dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Podemos leerlos todos juntos el verso 7, por favor? 1, 2, 3. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra sea para nosotros, Señor, alimento, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. El tema de hoy lleva por título Un tesoro en vasos de barro. ¿Sabe que veía un video que lo había visto hace unos 8 años atrás y llamó más que la atención de mi corazón? Es verdaderamente a entender quién es verdaderamente Dios para nosotros y quiénes somos nosotros en Él. Creo que hoy en día nosotros alrededor del mundo, la iglesia en sí, muchos han perdido el rumbo o han distorsionado el hecho de saber quién eres en Cristo Jesús. A veces pensamos que el evangelio tiene valor por quienes somos nosotros, que la palabra adquiere mucho más valor. El evangelio puede ser de mucha mejor reputación si tenemos un estudio, si de pronto tenemos alguna ingeniería, algún masterado, alguna maestría, si tenemos un buen trabajo, si tenemos una buena casa, si nos vestimos bien, si hablamos bonito, si somos elocuentes. Y en realidad es una idea totalmente distorsionada de lo que verdaderamente el cristianismo es. Este video que yo le decía, dice así, les voy a resumir, dice: ¿qué pasaría si tú ordenas una pizza y viene el que te va a servir la pizza, no te la sirve en un cartón, sino que te la sirve así en la mano y tú ves así chorreando el queso y el pepperoni y la piña y ves todo así? ¿Cómo recibirías si estás a la mesa y te van a servir la pizza así? Tú dirías, ¡iu! Pero ¿qué pasa si te sirven la pizza dentro de una caja de cartón y te la ponen a la mesa y tú la abres? Está mucho más atractiva, ¿verdad? El punto es, pero si al fin y al cabo lo que estás comiendo no es el cartón, sino la pizza, ¿verdad? ¿Qué vale más? ¿Tú estás pagando por el cartón o estás pagando por la pizza? Por la pizza, ¿verdad? El cartón a lo mucho valdrá 50 centavos, $1, no sé, a lo mucho. Pero el contenido es la pizza, verdaderamente. Sin embargo, es verdaderamente esto, creo yo, lo que relaciona a Pablo, lo que está diciendo. Nosotros somos ese cartón en el cual está puesta la pizza. La pizza es el evangelio. La pizza es Cristo. Pero necesita ser presentado en un cartón que tiene que estar limpio, que tiene que estar apto para ser usado, pero es la presentación. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es: nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Si nosotros leemos más adelante todos los versículos, cuando habla acerca del hombre exterior, de cómo nos vamos desgastando, las tribulaciones, las tempestades, las luchas, este vaso de barro que está hablando netamente a quienes somos nosotros. Y el tesoro es propiamente el evangelio. Es Cristo Jesús mostrándose a través de nuestras vidas.
Y aunque pareciera un poco, quizás, no sé, contradictorio decir, no, cuando uno está pagando por una pizza, uno paga por el contenido, no por el cartón, pero la pizza necesita ser mostrada en un cartón para que se vea estéticamente bien. Sin embargo, lo que degustamos es la pizza. Lo mismo pasaría si usted va a un restaurante y usted pide el plato de la casa, el más bonito, el más hermoso, el más rico, el más delicioso. ¿Qué pasaría si se lo sirven en un plato dañado, sucio? O se lo sirven simplemente en el mandil que está allí, se lo sirven en la mesa. ¿Verdad que no? Pero sí importa la presentación, importa cómo es presentado, importa el recipiente en el cual está dado. En realidad, Cristo Jesús es el que ha venido a darnos valor a nosotros. Cuando uno ve, le pongo una vez más la pizza, no sé si algunos no han venido comiendo, tal vez les estoy alborotando el hambre. Pero cuando uno ve una caja de pizza, no necesita abrir la pizza. Uno dice, ábrela, por favor, ábrela. Soy sincero, yo no soy muy amante de la pizza. Me gustan más las que son más delgaditas, así, más delgaditas. Porque, bueno, pues es mucho mejor para mí. Pero uno ve y uno dice, si uno tiene mucha hambre, uno está esperando ver una caja así, cuadrada, así. Y uno abre la caja y dice, wow, qué rica que está. Pero uno con solo ver esa caja, uno dice, wow. Es precisamente esto lo que el apóstol Pablo está hablando, solo que él lleva la alusión de una vasija de barro. Creo que en los tiempos de él, si hubiera puesto el ejemplo de una pizza, nadie le entendería. Ni siquiera habían pizzas en ese entonces. Pero la pregunta sería, amada iglesia, ¿dónde guardaría usted joyas valiosas? Imagínese que usted tiene unas joyas que valen miles y miles de euros. ¿Dónde las guardaría? En una caja fuerte, ¿verdad? Fuéramos nosotros capaces de comprar una caja fuerte y ponerle todo que, no sé, que los milos que pueda hacerle, las claves y todo para que nadie pueda acceder a ellos. Yo creo que ninguno de nosotros en su sano juicio pondría mucho dinero en un lugar donde podría ser visto o en un lugar inseguro. ¿Verdad que no? Porque si usted lo haría, avíseme. No, mentira. Porque ¿dónde guardaríamos nosotros, amados hermanos, verdad? ¿Las guardaría en una simple caja? ¿Guardaría algo de valor en cualquier lugar? Sin embargo, Dios ha decidido que el tesoro preciado del Evangelio sea puesto en vasos de barro. Dice ahí, para que la excelencia y el poder sea de quién? De Dios y no de nosotros. Es decir, como decía en la introducción, ¿no? ¿Significaría entonces que Dios no quiere que nos preparemos? ¿Significaría entonces que Dios no quisiera que nosotros, pues, nos preparemos en lo académico, nos preparemos en muchas cosas? No, 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 de ninguna manera eso está diciendo. No nos está llevando allá. Lo que nos está diciendo es que en realidad el tesoro es Él y que nosotros somos vasos frágiles. Y sabe que lo interesante de esto que en la antigüedad, estaba leyendo un poco de historia, en los tiempos que Pablo estaba hablando, en realidad sí guardaban tesoros en vasos de barro, pero eran vasos sellados. Eran vasijas de barros que se tenían que sellar. El asunto es que para poder acceder a ese dinero tenían que romper el barro. Y lo interesante es que cuando uno lee más adelante, por ejemplo en el verso 10, verso 9, perdón, my bad. Verso 8, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestros cuerpos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en realidad este barro sobre el cual el evangelio es puesto, nosotros, para poder ser visto de los demás, necesita ser quebrado. A Dios le ha placido poner su evangelio, poner a Cristo Jesús, al Espíritu Santo dentro de nosotros y mostrar la gloria de Cristo a través de su iglesia, a través de nosotros. Y para que esta gloria de Cristo sea manifiesta, nuestras vidas verdaderamente tienen que morir. Cuando uno lee todo este capítulo, uno está viendo al apóstol Pablo diciendo, llevo por todas partes la muerte de Cristo, para que la muerte de Cristo llevada en mí sea también manifiesta su vida. Es en otras palabras diciendo, necesito morir yo para que Cristo sea mostrado.
Porque en realidad la hermosura del evangelio, amada iglesia, no está en nosotros. Qué triste sería si nosotros pensáramos que el evangelio es mucho más excelente por quienes somos nosotros. No estoy diciendo que nosotros tendremos entonces que dar mal testimonio o que portarnos como nos dé la gana, porque al fin y al cabo lo que importa es el evangelio y no nosotros. ¿Verdad que no? Porque para usted comerse la pizza, si ve que le sirven la pizza en una caja sucia, yo estoy seguro que no nos la comemos. Es necesario que nosotros entendamos, amada iglesia, primero, que la excelencia y el poder es de Él. Versículo 6, mire lo que dice el versículo 6. Porque el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es aquel que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Cristo. O sea, el mismo Dios que en el Génesis veíamos y leíamos que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, que dijo hágase la luz y la luz se hizo, pues será un prototipo de lo que sucedería también en nosotros. Ese Dios que mandó que de nuestras tinieblas resplandeciera ahora la luz de Cristo, la luz del Evangelio, para que lo que la gente pueda ver en mí no es a Ronald, sino a Cristo Jesús. Para que lo que podamos mostrar nosotros es a Cristo Jesús. Para que entendamos, amada iglesia, que nuestro verdadero valor está en Cristo. Lejos de Él no podemos hacer nada. Es un versículo que lo hemos repetido una y otra vez. Lejos de mí nada podéis hacer. Lejos de Él no somos nada. Lejos de Él no somos absolutamente nada. Y si estamos acá sirviéndole al Señor, ni siquiera es porque somos los mejores, porque tenemos la mejor voz, porque hablamos mejor, porque somos más elocuentes. De ninguna manera. Dios ha tomado esa vasija de barro y la está formando, la está forjando. Somos nosotros a los cuales el Señor nos ha llamado y nos capacita para el llamado. No es que el Señor está allá afuera diciendo, necesito ahora a alguien que venga acá. Y bueno, pues cuando ya se jubile el de la alabanza, necesito a alguien que esté sumamente preparado en tal. Ahora, no significa que no tengamos dones y talentos que el Señor nos ha dado. El punto es cuando entendemos que nosotros somos llamados por los talentos y los dones. ¿No fue eso cuando Samuel estaba delante de los hijos de Isaí? Y cuando le mandó a presentar a todos los hijos de Isaí, él decía, seguro este es. ¿Por qué? Porque lo veo alto. Ah, sí, mírale la melena. Este tiene porte de rey. Y el Señor le dijo, ese no es. Llámame al otro. Ah, no, este sí, porque mira, está más alto, está más fuerte. Y pelea, es un guerrero, tiene talla de rey. ¿Y el Señor qué le dijo? No. Y luego Samuel, supongo, rascándose la cabeza mirando a tantos y tantos. Y no era, y dice, oye, pero espérate, Dios me mandó a decir que de tus hijos saldría un rey. ¿Y cómo es que ninguno de ellos? Ah, es que se me estaba olvidando el último. Es un muchachito flaquito que está cuidando ovejas allá. Pues ve y llámalo porque no cenaremos si él no está aquí con nosotros. Y cuando él va entrando, el Señor le dice, él es. Porque tú miras lo que tus ojos tienen a la vista, frente a frente, lo que tienes primero. Pero el Señor mira el corazón. Ahora, ¿significa que David no se preparó en muchas cosas? De ninguna manera. David confiaba en el Señor. David, de hecho, peleaba contra el oso y contra el león para defender sus ovejas. Lo que nosotros debemos entender, amada iglesia, es esto principalmente, que Él es el tesoro y nosotros vasos de barro. Que Él es el grandioso y nosotros somos aquellos instrumentos que el Señor está utilizando para mostrar su gloria. El problema está cuando muchos tergiversan y entienden que la cuestión del poder del evangelio está en lo que haces. ¿No es esto lo que el Señor dijo? En los postreros tiempos vendrán muchos y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre predicamos, en tu nombre hablamos, en tu nombre hicimos esto, sanamos al enfermo, en tu nombre dimos al pobre, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor, ¿qué les dirá? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os he conocido. Oye, espérate, pero si está predicando, pero si sanó enfermos, pero si hasta muertos resucitaron, ¿y cómo es que el Señor no los conoce? Amada iglesia, es que sonará fuerte, pero el Señor usará al que Él quiere.
para llevar su nombre. Si Él fue capaz de usar a una mula para entorpecer a alguien como Balaán que quería maldecir a Israel, si Él pudo utilizar a una mula y hacerle hablar, pues yo digo, ¿cómo no me va a utilizar a mí? Pero es que no está en mis capacidades, sino en el Señor glorioso que vive en mí. No soy yo, sino Cristo. Dice el Salmos, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre toda la gloria. No podemos perdernos en el camino, amada iglesia, pensando en que las iglesias se están llenando. Oh, wow, la iglesia se está llenando. Sí, creo porque los pastores están predicando mejor. O no porque necesitamos nosotros hacer. ¿Cuál es la estrategia que tenemos que hacer para que la gente venga? Para que escuche el evangelio. ¿Será que tenemos que hacer la iglesia más atractiva? ¿Será que tenemos que hacer muchas otras cosas para que la gente venga y se congregue? Seguramente tenemos muchas cosas que mejorar. Yo tengo muchas cosas que mejorar como iglesia. Seguramente. Pero ninguna de mis métodos, ninguna de mis cosas va a hacer que las personas vengan a los pies de Cristo. Ninguna de esas cosas. Solo el evangelio. Porque ese Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz es aquel Dios que ha hecho que esa luz ahora resplandezca en nosotros para el conocimiento de la gloria del Señor. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, una iglesia en la cual él había estado quizás teniendo muchos problemas, dicen muchos historiadores, por cómo él escribe esta segunda carta donde él dice, yo de hecho no quería ir a vosotros porque estaba en una terrible situación allí con ustedes, algunos con conflictos, algunos con problemas. Esta es una carta de tristezas, una carta de lágrimas. Ya quisiera ir a vosotros y abrazaros, pero primero necesito un informe de cómo están. Y de hecho, Tito ya me ha venido avanzando algunas cosas en las cuales han ido mejorando. Es una iglesia en la cual el Señor estaba restaurando muchas cosas. Es una carta llena de lágrimas, como su misma carta lo explica. Amada iglesia, no olvidemos, Él es el tesoro. Él es el tesoro. No nosotros. El Señor es el tesoro. Su evangelio es el tesoro. No nosotros. No nosotros. ¿Qué pasaría si pudiera ser el mejor cantante del mundo y cantar y tocar los mejores instrumentos? Pero si mi vida está vacía, si mi vida no tiene a Dios, si mi vida no sirve de nada. Y es más, hasta quizás puedo decir que Dios me podría usar en muchas cosas, pero eso no me garantiza que estaré delante de mi Señor, cara a cara diciéndome Él, ven buen siervo fiel. Lo único que nos garantiza es verdaderamente morir a nosotros y que crezca Él en nosotros. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice en el versículo 17 del capítulo 4, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente peso, eterno peso de gloria. Dice el verso 7 del capítulo 5, porque por fe andamos, no por vista. Dice el verso 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle, ¿qué cosa? Agradables al Señor. Es que eso es lo que yo quiero verdaderamente, serle agradable a Él. Serle agradable a Él, que sea verdaderamente mi vida agradable a Él. ¿Y cuando mi vida es agradable a Él? Cuando vivo por fe y no por vista. ¿Recordamos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y el apóstol Pablo dice, porque por fe quiero andar y no por vista. Es por fe que quiero vivir delante de mi Señor y no por lo que mis ojos puedan ver. Gloria al Señor por la familia que me permita tener. Gloria a Él. Pero no será porque yo me la merezco, sino porque Él ha sido bueno. Gloria al Señor por el trabajo, por la profesión, por el esposo, por la esposa, por los hijos. Gloria al Señor por esta ropa, por el teléfono, por todas y cada una de esas pequeñas cosas que para nosotros quizás nos parecen insignificantes, pero no las merecemos. Gloria a Él. Bueno es Él.
Porque aun si no las tuviera, Él sigue siendo el tesoro. Porque aun si me fuera quitado todas esas cosas, tendría que preguntarme, ¿será que como Job podré decir, Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre del Señor bendito? Y es que yo creo que el Señor nos lleva en ese proceso verdaderamente a entender. Fue lo mismo que Asaf, y creo que quizás es algo que siempre repito también, Salmo 73, ¿no? Cuando Asaf decía que tuvo envidia de los impíos. Y la única manera cuando él pudo llegar a entender quién era el Señor es cuando dice que Dios abrió sus ojos y le hizo entender el camino de los impíos. Porque él dijo, en vano he guardado mi fe, en vano he sido fiel al Señor. ¿Por qué, Señor? Porque los que te son fieles prosperan, mientras yo, mira, estoy pobre, endeudado con esto y con esto. El Señor abre mis ojos, me hace entender y dice él, tan bestia era yo que no entendía. Y luego al final dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Suena muy maravilloso y muy romántico y muy poético decirlo. Pero cuando vemos el contexto de qué lo llevó a Asaf a decir aquellas palabras, decimos, Señor, verdaderamente enséñame. Como dice el Salmo 119, enséñame, abre mis ojos y comprenderé las maravillas de tu ley. Nuestros ojos necesitan ser abiertos para entender que Él es el tesoro y yo soy un vaso de barro. Y para que la gloria de Dios sea manifiesta, pues este vaso sí necesita ser quebrado. Para que Cristo sea visto, pues es por eso que vienen las tribulaciones. Por eso dice el apóstol Pablo en el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelentísimo y eterno peso de gloria. Él dice, porque estas tribulaciones en las cuales yo estoy por todas partes llevando la muerte de Jesús, estoy perseguido pero no desamparado, estoy en apuros pero no desesperados, como dice el verso 8. Estoy derribado pero no estoy destruido, llevando en el cuerpo presente por todas partes la muerte de Jesús. Eso era algo que el apóstol Pablo estaba siendo llevado a entender, que necesitaba morir a muchas cosas en su vida para que él pueda ver que a través de que la muerte de Cristo se manifieste en él, él podría manifestar la vida de Jesús. Significa, en otras palabras, lo que él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros necesitamos en nuestros corazones, amados hermanos, poder ver la grandeza del Señor. Y únicamente el Espíritu Santo es aquel que puede hacerlo. Somos tesoro, Él es nuestro tesoro y nosotros somos ese vaso de barro. Pero ese vaso también tiene que ser moldeado. Ese vaso también tiene que ser purificado. Esa caja de pizza necesita estar limpia para poder poner la pizza, para presentar el Evangelio, para mostrar el Evangelio, para que Cristo sea manifestado en nuestras vidas. Para que cuando nos digan, hermano, qué bien cantas, de verdad, qué bueno. Sí, la verdad. Hermano, qué bien predica usted, pastor, qué bien predica. Hermana, ¿cómo evangeliza usted? Qué bueno verlo en las calles y cómo usted tiene ese fuego. Ay, sí, hermano, es que así hay que hacer. Nuestro ego rapidito como la espuma, ¿verdad? Pero realmente uno dice, ay, hermano, la gracia del Señor, porque si no yo estuviera en mi casa sin hacer nada verdaderamente. Cuando reconocemos que si no fuera por Cristo, si no fuera por Dios, si no fuera por Él verdaderamente, estuviéramos haciendo cualquier otra cosa, invirtiendo nuestro tiempo en cualquier otra cosa, menos en conocerle a Él. Estos pasajes han sido para mí un llamado a poder saber que verdaderamente Él es el tesoro, no lo soy yo. Es algo que el apóstol Pablo también iba entendiéndolo. Cuando él decía, Señor, rogaba por ese aguijón. Y el Señor le dijo, no, 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 no.
Si yo te quito ese aguijón, entonces la espuma se te va a subir y vas a creer que todas estas revelaciones que estás teniendo es porque tú eras la última Coca-Cola del desierto. Pablo lo reconoce y él dice, yo, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, estudioso, hablo 5 idiomas, hablo esto, pero todo esto lo tengo por basura. Y eso que la Biblia lo pone en términos bonitos, basura, la palabra correcta es estiércol. Lo que yo tengo es estiércol, no sirve de nada, es sucio, es asqueroso, no vale nada. Con tal de conocer a mi Señor y de amar a mi Señor. Pero debemos entender, debemos ver, amada iglesia, si verdaderamente Él es nuestro tesoro, Él es ese tesoro para nosotros. Si vamos al mismo capítulo 4, mire el verso 1, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia, tenemos este ministerio porque yo soy el apóstol Pablo. ¿Sabe qué? Me encanta porque cuando uno lee todo 2 Corintios, es el apóstol Pablo también hablando de sus credenciales como apóstol, porque los corintios estaban renegando de su apostolado, puesto que muchos judaizantes estaban en contra de Pablo y se habían puesto delante también de las iglesias de aquel entonces, incluida la de Corintios, a renegar de la autoridad de Pablo como apóstol. Y aún en medio de todo ello, yo creo es el Señor ayudándolo a Pablo. ¿Cómo pudieras decirle a esa iglesia, a la iglesia que está allí, cuál es tu autoridad o la autoridad que el Señor te ha dado sin sonar pretencioso, sin sonar a que todas estas son tus credenciales porque esto a ti te acredita para ser apóstol? Y pensando que eres apóstol por estas credenciales y no por la misericordia y la gracia del Señor. Pero Pablo lo recalca una y otra vez. Él dice, hemos recibido este ministerio por su misericordia. Y como he recibido su misterio por su misericordia, entonces no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mire lo que dice el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Qué pena que muchas veces desde un púlpito se está hablando de muchas otras cosas menos del Señor. El apóstol Pablo insta a esto. No estoy predicando de mí mismo. No nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros no somos el ejemplo aquí a seguir. No podemos ponernos aquí sobre decir, este soy yo, tienen que ser como yo, así. ¿Por qué? Miren, yo me porto así, hablo así, camino así. Es como me expreso. Sí, hay muchas cosas que nos cuestan, porque aún somos polvo. Y el Señor sabe que somos polvo. Y es por eso que Él dice una vez más, ven a mí. Ven una vez más, conóceme. Arrepiéntete, búscame. Y conocerás que años una columna de nube que los protegía en el desierto y una columna de fuego en las noches frías. Por años ellos vieron maná caer del cielo, ser alimentados por codornices. Ellos vieron que sus calzados no se desgastaron, que sus ropas no envejecieron. Sin embargo, perecieron en el desierto porque su corazón estaba en Egipto y no en el Señor. Ellos murieron en el desierto. Un trayecto de semanas lo terminaron convirtiendo en 40 años. Debido a la dureza de su corazón, Dios los llevó a dar vueltas en el desierto hasta que toda esa generación incrédula muriera. Del mismo modo, ninguno que tenga puestos los ojos en este mundo heredará el reino de los cielos. Y yo no quiero mostrarle un evangelio difícil de seguir, difícil. No, de ninguna manera. Créame, amada iglesia, es más difícil ir a estar allá afuera perdidos. Es mucho más difícil eso. Se necesita mucho más fe para creer que venimos del cosmos, de las estrellas, del polvo y de tanta cosa. ¿Se necesita mucho más fe para eso?
que creer en lo que el Señor dice en su palabra. Somos llamados nosotros a exaltar su poder, no a nosotros, amada iglesia. Una vez más, es necesario que este vaso se rompa para que el tesoro pueda ser visto. Y bueno, también a veces nos podríamos preguntar también, ¿por qué nos queremos ser rotos? ¿Por qué no queremos ser moldeados a través de las pruebas, de las luchas, de las dificultades? El mismo apóstol lo decía, ¿no? Estamos perseguidos en todo, en apuros, mas no desesperados. Dice, como empobrecidos, más enriqueciendo a muchos. El apóstol Pablo tenía esto muy claro: yo soy pobre, pero con esta pobreza enriquezco a muchos. Estoy en apuros a veces, pero no estoy desesperado. Él es mi paz, Él es mi porción, Él es mi tesoro, Él es todo para mí. Y me encanta que cuando vemos acá, la palabra del Señor dice, llevando siempre por todas partes la muerte de Cristo, llevando siempre. Versículo 11, porque nosotros que vivimos a veces, siempre que estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Siempre. Amada iglesia, a eso usted y yo hemos sido llamados, a llevar el evangelio del Señor, entendiendo que no es nuestro poder, no es nuestra elocuencia, no son nuestros atributos, no son nuestras características, no es nuestro poder de convencimiento. Por eso, lamentablemente, hoy en día, yo no tengo nada en contra de los mensajes coach, pero sí me molesta mucho cuando escucho un evangelio mezclado con eso coach ahí. Porque el evangelio es mucho más que motivacional. El evangelio es mucho más que un simple empoderamiento. No tengo nada en contra de que alguien venga y diga, vamos, levántate esto. Sí, sí. Pero es que el evangelio es mucho más que eso. El evangelio no es un simple mensaje de coach. Aquí el pastor César, el pastor Henry y cada uno de los que han tenido la oportunidad de predicar acá o dirigir en la alabanza o dirigir el tiempo de mujeres. No son personas coach. No nos están preparando en un coach para que empoderemos a otros y tomemos la antorcha y vayamos a conquistar el mundo. No. Somos discípulos que hacen más discípulos. Eso somos. Amada iglesia, usted y yo somos discípulos que hacen más discípulos. No hacemos discípulos para nosotros, hacemos discípulos para Él. Somos discípulos que hacen más discípulos. No tenemos un mensaje de empoderamiento, tenemos un mensaje de poder. No tenemos un evangelio que te levante el ánimo, tenemos un evangelio que te levanta de entre los muertos. Ese es el evangelio verdadero. Es un especial tesoro. Es aquel por el cual la palabra del Señor dice en el libro de Hebreos que Moisés tuvo por desprecio los tesoros de los egipcios porque tuvo como grande y valioso tesoro el vituperio de Cristo, porque tenía puesta su mirada en el invisible, porque Él era su tesoro, Él era su premio, Él era su recompensa. Él es nuestro tesoro, Él es nuestra porción, amada iglesia. Y espero que usted y yo estemos aquí para recordárnoslo una y otra vez. Gloria al Señor por las actividades y muchas cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia. Pero ninguna de esas cosas convierten. Es el evangelio el que convierte. Necesitamos rendirnos ante el evangelio, amada iglesia.
Yo no le estoy desanimando para que deje de venir a los discipulados. No le estoy desanimando a eso. Yo quiero que usted y yo no tengamos fe en la fe, como suele decir el pastor Henry. No tenemos fe en la fe. No quiero que usted y yo depositemos nuestra confianza en que nos sentimos seguros y nuestra fe está segura porque estamos yendo a la iglesia, porque estamos yendo el martes, porque vamos el domingo, porque asistimos a las mujeres asisten a la reunión de mujeres, a los tiempos de oración. No. Nuestra salvación no está en eso. Y es que aquel que estaba al lado de Jesús no tuvo tiempo ni siquiera de bautizarse, amada iglesia. Sin embargo, él le dijo al otro, oye, ¿por qué blasfemas contra él? ¿No te das cuenta que él es verdaderamente el Hijo de Dios? Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres inocente, yo merezco morir en esta cruz, pero tú eres inocente. Y el Señor dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fue salvo. Necesitamos entender esto, amada iglesia, que la excelencia y el poder no es de nosotros, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, el poder, la gloria, todo sea del Señor. Que todo se lo debemos a Él, absolutamente todo se lo debes a Él. Que el Señor nos ha llamado a nosotros a ser mejores hijos día tras día, pero no porque seamos mejores en nosotros mismos, sino porque Cristo vive en nosotros. Y como Cristo vive en mí, su palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Su palabra me enseña a mí a ser como Cristo. Y cuando soy como Cristo, entonces encuentro la bendición que hay en Cristo Jesús. Que una esposa encuentra su recompensa no porque se levanta de mañana, como la mujer de Proverbios 31, ¿no? Cuando dice esta mujer abnegada que se levanta de mañana, que da de comer a sus empleadas, que la llaman bienaventurada por esto. No, su valor no está en eso, sino porque confía en aquel Dios que es el de ella, que la guarda, que la fortalece, que día tras día la encamina a ser una esposa conforme a Cristo. Que un esposo no encuentra su valor porque saca todo el sudor de su frente trabajando y dando esto. No encuentra su valor en eso. Encuentra su valor en Cristo. Y como encuentra su valor en Cristo, pues su recompensa está en Cristo. Amada iglesia, que Cristo sea nuestra recompensa. Insisto, y una vez más porque quiero ser claro, no estoy diciendo que ninguno de nosotros no tengamos que esforzarnos. No quiero decir que ninguno de nosotros no tengamos que buscar ser mejores estudiantes, ser mejores profesionales, que prepararnos, que hacer esto, aquello, de ninguna manera. Pero si el tesoro, el centro de lo que estamos haciendo no es Cristo Jesús, no servirá de nada, absolutamente de nada. Porque el único que puede a nosotros llevarnos a dar la gloria a Dios es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que, amada iglesia, usted y yo somos llamados a esto, a dar la gloria al Señor. Porque ese tesoro ha sido puesto en nosotros para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Quisiera que guarde este versículo en su cabeza, en su mente, en su corazón. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. No a nosotros, dice el Salmos, no a nosotros, sino a tu nombre. Toda la gloria, Señor. Y para terminar, podremos hacer también unas preguntas. Quizás algunos de nosotros hemos fallado. Quizás hay algún pecado que esté acosándonos fácilmente. Quizás nos sentamos como un instrumento deshonroso. Quizás nos sintamos a veces cobardemente debilitados. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estas debilidades? ¿Qué hacemos con estas frustraciones? ¿Qué hacemos con nuestros pecados? ¿Qué hacemos con todos estos pensamientos? ¿Qué hacemos con todo esto que nos llevan a ser quizás una caja sucia y no apta para que la pizza sea puesta? Hoy tenemos la oportunidad una vez más de venir a los pies del Señor. Si alguno ha pecado, abogado tiene para con Dios a Jesucristo el justo, y Él nos limpiará de todo pecado. Es una nueva oportunidad que el Señor nos da para levantarnos y confiar en Él.
para vivir por fe y no por vista, para vivir por fe y no por vista, para llevar por todas partes. Que podamos decir como Pablo en algún momento, que de aquí en adelante nadie me estorbe porque llevo en mi cuerpo las marcas del Maestro. Amada iglesia, le animo a usted a que nos vayamos a los pies del Señor, que si nos cuestan muchas cosas, reconozcamos delante de Él. Al Señor no le podemos mentir, a Él no le podemos decir ni engañar en muchas cosas. No, no, no. Podemos ser sinceros con Él. Hay veces que me ha tocado verdaderamente ver a mi orgullo y decir, sí, Señor, me cuesta esto. No quiero leer tu palabra, no quiero hacer, no quiero. Pero necesitamos ser francos. Sea en los tiempos malos, en los tiempos buenos, Él sigue siendo Dios, amada iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, perdónanos si en algún momento hemos pensado que la eficacia del Evangelio está garantizada por nuestra elocuencia, por los estudios que tenemos, por el trabajo, por el nivel de personas que nos rodea, por quienes nos rodeamos. Señor, pero no es así. Tú eres el tesoro. Realmente eres tú el tesoro. Eres tú el valioso. Lejos de ti no tenemos valor alguno, pero en ti lo valemos todo. Porque tú has hecho nacer de nuevo en nosotros un nuevo hombre, el cual está siendo forjado a la imagen de Cristo Jesús. Nuestro valor está en ti, Señor. Queremos ser vasos de barro honrosos para ti. Que si necesitamos ser quebrados, pues necesitamos ser quebrados para que el tesoro sea visto. Señor, eres tú el bueno. Por eso quizás, Señor, si a veces las cosas no resultan como esperamos, te pedimos que nos perdones, porque muchas veces, Señor, hemos pensado de que no nos merecemos esto, no podría ser, yo tanto he sembrado, tanto he hecho, tanto he dicho, porque equivocadamente hemos puesto nuestro tesoro donde la polilla, el óxido corroe, donde el ladrón hurta. Pero tú nos has llamado a nosotros a hacer tesoros en los cielos, donde no hay ladrón que pueda robar, donde no hay óxido que pueda correr, donde no hay polilla que pueda carcomer. Señor, ayúdanos a ser cada día más como tú. Queremos ser más como tú, Señor. Más como tú. Espíritu Santo de Dios, tú moras en nosotros. Tú, Señor, has enviado a tu Espíritu a nuestras vidas, el cual nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Hoy te pido, Señor, que seamos convencidos, Señor, porque el Evangelio no descansa en la sabiduría humana, Señor, sino en la locura de la predicación. Así dice tu palabra, Señor, y es verdad. Eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Amén. Gloria al Señor, amada iglesia.